Aquí en la feria de San Marcos todos somos Hunter. Peter, ¿me copias? Adelante. Tenemos un 3312. ¿Qué? Nah, no te creas, güey. Vámonos de cacería, ¿o qué? Sobres, fierro, voy para allá. Hey, ¿qué onda mis Hunters? Como ven, me traje a Peter de la G al Jardín Ignacio Chávez. Este es un tianguis del que saben, está lleno de antigüedades, cosas retro y que me gusta mucho visitar. Pero esta vez lo hicimos en domingo. ¿Qué piensas encontrar aquí? Yo me quiero encontrar unos tazos, algo de retro. A ver qué tal, para que también le entres al mundo de los tazos. Me quieren viciar de tazos, ya tengo algunas piezas, pero qué mejor de empezarlo con un experto del coleccionismo de tazos. Yo vengo buscando la chida, tal vez alguna botanita y encontrarme a ustedes, a los Hunters por aquí de cacería. Very good life, la historia recolecto. No todo suceso, solo lo más selecto. El pasado has gone, pero dejo su legado. En cada juguete, en caja guardado. Soy un hunter man, ando de cacería. Llego de madrugada y me sigo todo el día. Walking with the sun, recorro todo el ghetto. Nunca ando solo, a los hunters represento. Buenas. Hola, ¿Cómo estás? Bien. Me traje un amigazo. Dijo que era el mejor puesto. Gracias. Ella nos va a ayudar con la onda de los tazos, pero nos vamos a echar un refilón de videojuegos porque tiene muy buenas cosas. Antes que nada, él colecciona fuerte tazos que me quieren viciar. Hay que inducirlo al vicio. Hoy vengo buscando o uno transparente o el megatazo que trae a todos los Looney Tunes, güey. Dime qué se lo tiene. No, tampoco. Bueno, vamos empezando. Explícanos un poquito qué onda con esta colección. ¿Qué nos recomendarías buscar? Es la primera que salió de Sabritas, la primerita. O sea, cuando llegaron los tazos Cuando a los México. tazos fue la primera que salió, la de los Looney Tunes. Salieron 60 de los verdes, luego salió el megatazo. Estos son del 60 al 80. Los megatazos. Nada más 20 piezas. 20 piezas. Y del 80 al 100 ya sería como este, que sería el Master Tazo. ¿Y el giratazo? El giratazo es de otra colección. Ah, venga. Ya mira, empieza en 13 porque es otra que salió después. Vieron que les pegaron los primeros. Dijeron, vamos a darle recio con los segundos. Suave. A mí estos, güey, son los que más recuerdos me traen. Los movibles. Y los que más sufría cuando perdías. Qué Pierdes buenos del recuerdos. 1 al A mí 60. estos sí me tocó, güey. A mí no me tocó, pero me gustaron. Qué chido. Esa es parte de la arqueología moderna, güey. Que aunque algo no te haya tocado, lo puedas disfrutar igual. Este es el 1. Con esto comenzó todo. Y le preguntaba yo a Peter, por ser el 1, ¿es cotizado? Me dice, no, es súper común. Pero está chido, ¿no? ¿Qué vale el 1? Ese se los regalo. Ah, mira, para que Para empieces. que empieces el su colección de primerito. tazos. Es como si me dieras mi primer pase, ¿no? Cuando lo vean, agárrenlo. No tiene que ser caro. O sea, ¿cuánto vale normalmente? Yo lo daría unos 10 pesos. 10 pesillos es un precio ¿Está? justo. Pues venga. Primer tazo. Ya se Comenzamos lo guardó. bien. Y aprovechando que estamos aquí, yo sé que siempre traes, aunque sea una o dos joyitas. Sorpréndeme el día de hoy. Nada más traigo esta ahora. No más así relax, ¿no? Snow Brothers. Podría ser esta también. ¿Esta pieza cuánto vale? Yo aquí la tengo en 1200. 1200. Ay, no está mal, No está mal. ¿Y Que este? este te lo tengo en 4000 pesos. Ya me habías emocionado, Igual. ¿ya ves? Ah, tú que llevas muchos años en esto, si alguien se mete en esta onda del coleccionismo de videojuegos vintage, ¿qué le recomiendas ver así a simple vista? Más que nada aquí la estampa. Tú puedes ver la carcasa original y ya no es la tableta. La tableta ya puede ser de Cambió. una de Family. Y porque Ya no engañan a la funciona, gente, sí, ya no engañan a la funciona. gente. Yo lo hablo, Y- entonces y la lo checas tableta, que la tarjeta sí, sea debe la- decir Nintendo. Hay quien dice que no compra algo así tan caro si no lo abre. Sí. Y luego ya me ha dicho, no, hay clientes que Sí. llegan y sin preguntar ya lo están abriendo y si hay Sí. pleito porque dicen, ¿sabes qué? Lo quiero comprar, ¿me dejas abrirlo? Y por ejemplo, consolas también las abres porque dicen que buscan las, por ejemplo, las primera edición porque la placa cambia o. Las consolas casi no, lo que busco es que vengan blancas, o sea, bonitas, cuidaditas. El peor enemigo de la consola es Se hace así como el este. amarillento. ¿Tú sabes por qué se hace amarillo? Ves aquí, mucha gente pensaría que es el sol. Hay veces que es Yo sí como... sé por qué. ¿Por qué? Es que traían un tratamiento para que si se calentaba o si había un incendio,
no fuera inflamable. Entonces lo que hace que se ponga amarillo es el tratamiento químico. Perro. Fíjate que ahorita que fui a comprar una carreola ayer para el Mini Hunter y de hecho me dijeron trae un barniz que retrasa el fuego. No sé qué hacer. Era por lo mismo, por eso se ponía amarillo. Pero ¿y por qué nomás le ponían arriba? No sé. No me estés choreando. Es que hay muchas versiones, la que dice, la que a mí me dijeron que porque son las primeras consolas, porque hay unas que nada más traen abajo y arriba no. Y lo chistoso es que aquí como no se hace, mira. Exacto. O sea, Yo lo comparo, o sea, ya no me dejaste contestarte mi versión, que es o sea, lo como chistoso lo es que pasa en juguetes. Ajá, o sea, Hay cómo ciertas aquí no se hace aleaciones a de lo plástico blanco. que Ajá. llegan y como que se oxidan con el tiempo y otras estaba como también hecho la aleación o contenía algún otro material que no permite eso, según yo. Dejen en los comentarios cuál de las tres se le hace la más coherente. Sí. Oye, y ya dicen que es sacrilegio soplarles, ¿no? O sea, llama Sí, la gente me pone, soplarles. no, ya no le Ya soples. lo vas a dañar. Soprarles y echarle salivazo. O sea, a esto ya no le soplarías nunca. No, ya no. Yo a mi Mario 3 sí lo hago, o sea, agarren su consentido y pues repitan esa parte de la infancia. ¿Tú crees que funcione soplarle? Sí. ¿Cuánto vale este? Ese te lo pondría en unos 1700, te lo dejaría. Que yo le doy una 1700. estética de 8 a la caja. Esto me llamó Estética de mucho la caja. atención. Este trae un sello. Fan De hecho, Club me de han salido Nintendo. cajas que dicen gigante. mí sí Por me ejemplo, gustaría- este NES trae toda la papelería completa. El insert de Onixel es muy raro. Vean nomás. Trae la del Zapper, la del Nintendo, trae el póster original que nos daban. Cuidadito. Para quien no ha tenido la suerte de encontrar esto, ahí les va el póster. Flashback instantáneo. Yo sí lo tuve este de niño. O sea, todo NES tiene que traer este. Debe de tener. Suave. ¿Cuánto está esta? Trabaja muy bien. Está preciosa, ¿viste, güey? ¿Y todavía jala? Sí. Para youtubers primitivos. A ver, güey, vamos a ver, ensayar vamos del a- nuevo episodio de Peter de la G. ¡Hey! ¿Cómo llegaste aquí? Yo soy Peter. El día de hoy. Ay, qué suave está. Y yo que quiero empezar mi colección de cámaras, güey. Hoy es el día. No más. Güey, no me puedes decir que no. Jugaste con las tortugas, güey. Sí, pero esta no la había visto, la de Tortuga Ninja Beisbolista. Es que aquí a México nos llegaron nada más como las clásicas, Sí. güey, pero está chula en su empaque. Poquito apachurrada la burbuja, pero ¿cuánto sale, Don? 350. 3.5, se me hace justo el precio, muy buena. Es 91. Del 91, ¿cómo no? ¿2 y Merry y no se hable más? 300 se la dejo. La tripita. Es que me duele este hoyito que tiene acá arriba, vean, de la burbuja. Ya Tenía ve, otras, pero se vendieron. esto se va como pan caliente. Trato, me la llevo. Vean lo que nos encontramos, unos acetatos de monstruos de bolsillo. Estos salían en las cajitas Sonrix. Te podía tocar o un acetato o un monstruo de bolsillo así chiquito, eran como de plástico medio flexible, o te podía tocar un botón. Estos acetatos son un poco raros, son del año 94. ¿Estos en cuánto están? 300 por los acetatos. Chequen esto, ha sido más nostálgico. La Trapper Keeper eran las carpetas que te llevabas a la escuela, pero nunca había visto una así tan badass, güey. O sea, esto está muy chida. ¿200 varos, dices? 250. Esto era lo más chido para llevar a la escuela, güey. Eras el popular de No, la... y con esta de la pantera está jefasa, güey. Fíjense qué chido que ya que venimos a la cacería de tazos, encontramos unos que nunca había visto Peter, los nunca había visto yo. Son como de qué, cartón. Saco uno a ver qué dicen atrás, güey. Dookies Caps. ¿Será la Híjole, colección o...? me imagino, ¿no? ¿Estos en cuánto los tienes? 500 todo de set. No, ve esto, Raptor. qué chido, güey. Dice 94. ¿Son noventeros? Sí. Oh. Lo que pasaba mucho en Estados Unidos es que todos eran más de cartón. Y aquí en México todos eran de plástico. Que está más chido para Está jugar, más chido ¿no? de plástico. Qué bonito está. ¡Ay! ¿Qué le hicieron al brazo? No, creo que es Poppy japonés y no trae los brazos, no puedo creerlo. completo. ¿Cuánto está este? 250. 250 y este Dame 300. 3 varitos. Nada más los Xochimilcas, güey. Son bien conocidos, ¿no? Cuando canta el cornetín.
Ándale, los soundtracks me gusta, Mira nomás, Años Mozos. Yuri. Sigue igual, ¿Y aquí que cantaba la de Togui o cuál era? Es el come snorkel. Marcos, ¿cómo te va? Bien, bien, aquí mira. Oye, mi hermanito, ¿ahora sí trajiste alguna fotito de gente muerta? Cuéntale a mi amigo que no es algo bizarro. ¿Por qué se venden o se comercializa con fotos de gente muerta? Era una tradición, por así llamarlo. Se le tomaba foto a los difuntos. Niños, mujeres, abuelos. De hecho, había aparatos para ponerlos sentados o parados. Este hace como de los 70. sácala, güey. Está el niño con vida y ya muerto. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, es... Pero era una tradición, no era morbo, Exacto. ¿no? No, para nada. O sea, querían tener como que el recuerdo de familiar. Sobre Claro. todo era la Oye, misma y familia. esta sí es la más antigua, Esa sí ¿no? es la más ¿Qué es? antigua. ¿Ambrotipo? Ambrotipo. Ambrotipo, vean nomás. Generalmente lo confundimos, este es un daguerrotipo, este no es postmortem, Ya. pero es el terminado espejo, es plata. Esto era muy caro, por eso ya le dieron más Este es en preferencia. metal y este es en cristal. En cristal. ¿Qué vale esto? Ese lo tengo en 4,500. Vemos a Peter acá. ¿Qué sientes al ver esto, Peter? No, está muy Como raro, que no o sea, crees que está muerto. ¿Y tú sabes cómo se tomaban estas o...? Era un sistema muy lento. Creo que tardaba más de media hora para tomar cada foto en este. Tenías que tener una feria en esa Exacto. época para Dice poder que es de hacerlo. plata. Y trae una parte de plata. Por De eso lado tiene se ve terminado mejor. espejo. Hermano, ¿cuánto bailan estos? Pero el aparatito lo voy a poner en 100 pesitos. ¿Los tres? Los tres, hermano. Venga. Vamos rematando. Peter examina el bootleg. Me dice esto ¿por qué? ¿Por qué te gusta? Ya le estoy contando un poco toda la historia. Que no es lo estético, que eran los con los que de verdad jugábamos. ¿Estos no los coleccionaste? Todo lo de caja Sonrix sí me late, güey, pero no lo estoy coleccionando tan duro. ¿Tú sí va? Sí. Hasta las puras cajas Sonrix valen una bastante. lanita, güey. ¿Y tienes algunas de estas colecciones? Sí, tengo la de Fantasmic. ¿La Isla Loca no la tiene? ¿Cuánto vale la cancha completa? 8.50. Y por ejemplo, de estas colecciones de Sonrix, güey, ¿cuáles son el top 3, güey? Así que digas, son las más chidas. Monstruos de bolsillo. Monstruos de bolsillo sería el número 1, o sea, la más top. La de Fantasmic me gusta mucho porque están también los coleccionadores y son muy difíciles de coleccionar. Y luego, güey. La Isla Loca me gusta mucho porque me tocó. De niño nunca la pude coleccionar, ¿no? Porque eran bastantes cajas. Hace poco la agarré completa y sellada en sus bolsas. Pero también si está sellada, como que no te sabe igual No de la ponerla armas. en display. Entonces, pues hay que ir por otra, ¿no? Hay que ir Allá por dos. abierta. Las estampas bootleg de caballeros. No más. Pero serán de un álbum o de... No sé, güey. ¿Cómo pero- se ve este? Mira. No, ve este, güey. ¿Cuánto valen las estampas? Esas las tengo yo en 2 por 10 pesos. Dos. A 5 cada De a una. 5, vale. ¿Y todas por cuánto? Pues no sé cuántas sean, más o menos son como, ¿qué? ¿100 pesos te gustan? Ay, sí las tenías contadas, ¿eh? Ah, se me hace algo alto. ¿Un tostado? Dame un 80 y ahora 60 ni tú ni yo. un 70 ya. Rudo, es que quiero hacer que dejen de sufrir. 65. ya ando aquí negociando. No, visto, visto. Qué suave. Estas cosas así bien retro y aparte kitsch me laten. Marinela, es que me gusta coleccionar así cosas antiguas también de... Esas eran cuando ibas a las visitas guiadas a la fábrica. A la fábrica. ¿Este qué precio tiene? Eso le tengo 50 pesos. 50. Esto, güey, fue un flashback total. Me ¿Se tocaron. acuerdan de estos colores? Pero con este dibujo de la bruja atrás. ¿Cuántos salen estos? 25 pesos. Unos tacitos. Ahí, mira. Estos son los de Hanna. giratazos. güey. Giratazos. ¿Estos giratazos son un poquito más rarillos o no? No, también son comunes. De estos hay dos tipos. Está el volador que tiene las ranuras. Para aventarlos. Sí. Y está el que no tiene la ranura. Estos también los puedes como armar, ¿no? O sea, ensamblados para hacer una Ensamblando estructura, este ¿no? tipo. Entonces, ¿qué? ¿El 60 o no? Pues a ver, ahorita los órale. Venga, se hizo la machaca. ¿Cuál fue el truco? ¿Que te cansamos? Así como de preguntar hasta que ya ahí estuvo. Me marean. Chéquense esto, los Kobe's en colección, ¿eh? ¿Cuánto salen?
400 lanas. ¿Tú te acuerdas cómo dice? Kobe, la mascota más feroz. Me tocó. No, ¿qué me espero? ¿Cómo es? Más genial. Kobe. A ver, ayúdame. La mascota más genial. Antes me equivocaba, ya me la sé, pero a la camarógrafa le molesta que era la mascota más feroz. Más feroz. Es la madre, esto es lo que te hablo, güey. Es un batimóvil de plástico soplado igual, bootlegcillo. ¿Cuánto vale este? 5,000 pesos. 5 kilitos, güey, pero es una chulada, güey. Este es un Corvette ¿no? Es que fue antes de que escogieran el modelo del Batimóvil. Ándale. Y están usando las mismas cabezas y capitas de los que ya son un poco más conocidos. Y luego los moldes van avanzando por años. Por ejemplo, lo que tiene de chistoso, güey, es que le ponían los logotipos de Chrysler, güey. Príncipe Peter Tonantzin, hijo de la Malinche, ¿no? Estás mezclando toda la historia. ¿Los MAD cuántos salen? Tengo de 100 varos cada uno. ¿Cuánto vale esto, güey? ¿Qué le hicieron a esto? ¿Qué tal, rockeando el look de pitufo? ¿Quién sería yo? Por la barba, papá pitufo, pero joven, ¿no? Antes de hacer toda la comunidad de pitufos. Los de Dragon Ball, El Z y el Z2. ¿Están completos? Mira nomás. Nada. ¿Cuántos salen? Cada uno. Para que le empieces con los álbums. Empecé con las figuras, pero ya la memorabilia, güey. Una tripita y no hagamos bilis, ¿no? $3.50. Es que me gustaría también que no estuvieran tan golpeados. ¿Tú ya los tienes, güey? Esos ya. Ya, y un cherry bonito. Al 100. Nos vamos a esperar entonces. A ver ahorita qué más agarramos. Pero no te agüites, mira, te traí un regalito, pero creo que es el momento justo. Ahorita que no te salió lo de los álbums, para que no te agüites. Si quieres nos sentamos para... Hunter Love, a ver. Puro venga. Hunter Love. Este me lo traje especialmente para ti. ¿Qué vas a sacar? Esa mochilita es mágica, Mochila, mochila. Le está entrando a lo de Dragon Ball y quiere como que juntar como promocionales de Dragon Ball, entonces traigo un que no te los enseñé cuando te mostré. Los Yokos de Dragon Ball Z, la colección completa. No, pero esto es para mí, güey. Es para ti, ¿Neto? neta. Wow. De 10 todos. Güey, no lo puedo creer. Son 50. De hecho en mi canal tengo el review de todos, o sea... Si quieren la ver ahí colección cuántos son y que explique un poquito la más. historia. Y por atrás forman un rompecabezas. Órale, o sea, todo el rompecabezas. Sí, nada más igual hay que acomodarlos. Están como hasta para enmarcarlos, güey. 1997. Sí. Y salían en las Sabritas, En ¿verdad? las Sabritas, ¿no te tocaron? Estos ya no. ¿Ya güey. no? No, yo en el 97 creo que yo estaba en Acapulco. Para que le Mil empieces gracias, a güey. coleccionar los promocionales, los tazos. Pero esta ya la tengo completa. Ya, esa ya está completa. Ay, Ya nada más perro. para que la enmarques. No, ya neta, mi carnal. No, ya sabes. Eso, Espero que los disfrutes, que los guardes. No, mucho, y cada porque que los veas, que te acuerdes de mí. Esto como que une 3 universos promocionales, tipo tazos, güey, Ajá. y Dragon Ball. Y Dragon Ball. Está Ya que le andas súper entrando a chido. lo de Dragon Ball, La chida. salió la chida. ¿Cómo están los tazos, don Vic? 100 varitos todos. ¿Cómo has visto la cacería de tazos el día de hoy, güey? Están saliendo, pero los comunes. Necesitamos que te salgan unos chidos para que empieces chido la colección. Ya mínimo tengo el 1. Ya empezaste con el 1, te lo regalaron. O sea, ya tengo más, pero sí quiero darle forma, quiero mejorar algunos y ya, o sea, sacarlos repetidos y decir, ¿sabes qué? Me falta este y este otro. Pero Peter me ha prometido que según va a sacar algunos y... ¡Puro fierro, pariente! Puro fierro sale. Uno de los puestos más concurridos aquí, el del buen Julius. Porque digamos que trae calidad, trae cosita de novedad, ¿o no? Está chido. ¡Julio! ¿Cuánto sale el motorratón, Fabi? 500. 500. ¿Y estos qué onda? Con razón tan calladito, Peter? Me lo estaba sordeando. Me lo estaba sordeando. ¿Qué es eso, güey? A las calladas son pa' mí. Ahí veo unos megatazos. ¿A cómo los megatazos, papi? ¿A 10, parejo? Ya dijo, está grabado. 50. Piratazos de baile, esos andan más carillos. ¿Y el del Miniox?
De niño, pues Estos son los de dinosaurios. De ¿Eso los coleccionas? Sí, había una variante. Y de hecho tengo las pruebas de impresión. Ándale. Los test shot. Aprende rápido, morro, Battle Beast, güey. ¿Cuánto bailan estos? De a 2.50. ¿Y traen el holograma, güey? Vean nada más, esta máscara me costó casi todo el día. Desde que llegué la vi, me la quería llevar. La neta se me hizo una pieza muy bonita. El buen Tomás no aflojó, dice, sé lo que traigo. Y le dije, ¿cuánto es lo menos? Peleándonos el precio, no se bajó mucho. Pero ahorita ya de salida, pasé y le dije, ¿qué onda? Última oferta, 3.5. Me dice, 3.8, que no se hable más. Neta, una máscara muy bonita de época. Trae un autógrafo aquí, el cual hay que investigar un poquito. Dice, El Cobarde. Eso hay que ver qué onda con la historia de esta mascarita. La neta, me voy muy contento, mi hermano. Gracias por haberme hecho un descuentón y va a quedar en la colección. Venga, Tommy. Respetable público, lucharán. Me siento contento. Para mí esta fue la chida el día de hoy. Aparte, qué más chida que tener a Peter de la G atrás de la cámara. ¡Ey! ¿Cómo llegaste ahí? Yo soy Peter. ¿Qué te pareció la mascarita? La verdad sí está muy buena. Nomás lo del cobarde. Trae historia, o sea, la máscara trae... El cobarde es este compa de aquí, güey, mira. O sea, el halcón se la dio al cobarde. Ya está sacando una buena hipótesis. Según yo, güey, también las máscaras del alcohol no siempre eran doradas, ¿no? O sea, eran como también color amarillo mostaza. Puede ser que esta tela sea un poquito más como de gala, de luxe, por el material, ¿va? En este tipo de telas ya era cuando invertían como cuando tenían una función tal vez más importante o de caché. Lo bueno es que todavía el halcón vive, así que vamos a tratar de encontrarlo y que nos cuente un poco más la historia de esta máscara. Si alguien lo conoce, déjenlo en los comentarios o écheme una llamadita. Hola bacanes, colombiano en México, todos somos Hunter, nos vemos acá. Peter, yo pensé que andabas viendo los mangos a la papá y mírenlo. ¡Ay, perro! Si fuera serpiente ya te hubiera mordido. Estaba viendo la papaya. ¿Cómo se llama, don? Pedro. El tocayo, Pero no, yo soy Peter. A mí deme uno de pepino con mango. Chilito, limón, todo recio. ¿Tu papá? Uno de piñita con sandía, a ver qué tal. Con todo lo que sea gratis. Venga, ve nomás. ¿Cuánto sale este así? 15. Saludable y un poquito corrosivo para el estómago, pero se vale, ¿no? Es dominguito. Vale. Todavía aguantamos. ¿Te espero o no te espero, güey? Espérame. Se me hizo agua la boca, güey. Me va a salir un granito en la lengua, así que espero. Ya sé, mejor te doy. Vamos a probar. ¡Chicheñor! ¿Y usted si es Pedro o Peter también? Peter, si lo ven, díganle, venimos de parte de Peter, de su tocayo. Y le dicen Peter también. Hola, ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué te sirvo? Vean nada más ahí. Ay. A ver, vamos a probar. Se rifó. Es que está bueno porque no está tan fuerte el picante, ¿no? Ajá, eso está en su mero punto exacto. Vámonos. Vean nada más quién llegó. ¿Cómo te llamas, mi carnal? Nos trajo el tepachito porque aquí en este tianguis la única desventaja es que no hay tepache y el buen Peter no lo ha probado, así que no nos podíamos quedar sin probar el tepache para Peter. Nos los mandan del Maderito directamente de Uber Eats. Nadie patrocina esto. ¿Cómo viene el tepachito? ¿Rico, fresco o qué? Aparentemente fresco. Eso. A ver, agárrame ahí, güey. La bautizada, ¿están listos? Su primera vez que va a tomar tepache. A ver, vamos a ver. Dale un buen trago, Ándale. Ah, está muy bueno. ¿Sí? ¿Te gustó? Yo me lo imaginaba con otro sabor como, no sé, que sabía feo o algo así, pero está muy bueno. ¿A qué te supo? Bueno, yo le agarro un poquito como a miel, como con limonada, ¿no? Es piña fermentada con piloncillo, güey. La neta, este del Maderito, si ya les surge un tepache, lo pueden pedir hasta por Uber Eats. Hemos ido ahí, ya conocimos a la banda. Para salir del apuro. Muchas gracias, mi carnal, Buenas tardes. Estamos muy contentos de que nos hayan traído el tepachito, voy yo. Un buen sorbo. Ay. ¿Listo?
¿Qué tal? Está muy bueno. Está bueno, ¿no? Este está rico, no trae así como colorante ni nada. 78 pesos, no es fácil, pero te lo traen aquí a la puerta del tianguis. Ya que estamos agarrando fuercita con el tepache, agarramos pila, ¿qué tal si te invito a jugar unas maquinitas? Te voy a enseñar a sacar todos los tickets, ¿cómo ves? ¿Me ¿Jalas late? o no jalas? No, sí, a huevo, va. ¿Tú sí jalas aquí o no? Sí, jalas o no jalas. ¿Jalas sí. o no jalas? ¿Fierro? Fierro, pariente. No, me late, güey. No olviden suscribirse al canal de Peter de la G. Tiene toda la actitud, es mi carnalazo. Vamos a apoyarlo porque se está acercando al 1,000,000 de suscriptores. Eso no es nada fácil, así que vamos a darle un poco de Hunter Love por ahí. Y vayan a ver su video donde, si querés, podemos enseñar algo suave. Ahorita nos llevamos todo para que se vayan al video y lo chequen. No se pierdan de ese videazo en el canal de Peter de la G. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y que están viendo Mad Hunter Channel. Sobre raza. ¡Julio! ¿A cómo la máquina de churros? No me la cales, así me la ¿Qué pidió la güera? Mango. No seas caníbal, güera. Mango no come mango, ¿eh? Ah, gracias.